Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a finalizar para la gloria del Señor la carta a los tesalonicenses. Vamos a terminar en su capítulo 3 y antes de que iniciemos vamos a revisar qué fue lo que vimos en el capítulo 2. En este capítulo 2 Pablo aclara a los tesalonicenses que el regreso de Yeshua no debe entenderse como algo inmediato, pues antes deben cumplirse ciertos acontecimientos. Les advierte que no se dejen engañar por los falsos mensajes o cartas supuestamente escritas por él. Explica que antes de la venida del Señor ocurrirá una gran apostasía y se manifestará el hombre de iniquidad, el adversario que se opone a Dios y se exalta a sí mismo. Pablo no está hablando de un solo hombre, sino que la palabra griega traducida hombre es antropos, que puede referirse tanto a un solo individuo como a un grupo de hombres, por lo cual el apóstol se está refiriendo a muchos hombres. Y al decir que estos hombres son de iniquidad, la palabra griega para iniquidad es anomía, que significa literalmente no Torah. Por lo tanto, el hombre de iniquidad representa un conjunto de hombres que no predican ni escriben la verdad, sino que quitan la palabra de Dios de las congregaciones para imponer sus propias palabras. Y con eso vendría entonces la apostasía. Shaul asegura que estos hombres no harán la palabra de Dios y se van a conocer porque ellos son los que causan la apostasía, pero están destinados a la destrucción total porque serán juzgados por la propia palabra de Dios que ellos mismos torcieron. El apóstol enseñó que el misterio de la iniquidad, es decir, de la anomía, es quitar la Torá de las congregaciones. Era algo que en su tiempo estaba contenido, es decir, aguantado, restringidos, porque los apóstoles estaban vivos y podían desmentir cualquier engaño de cualquier hombre que fuera de la no Torá. Pero después que los apóstoles mueren, el misterio de la no Torá se desató y no parará hasta el regreso de Mashiach. Pablo también recuerda que quienes rechazan la verdad y prefieren la mentira, es decir, los que conscientemente se dejan engañar porque les gusta que les prediquen solo de cosas terrenales que a ellos les gustan, terminarán condenados juntos con los que provocan esa apostasía. En contraste, Shaul le da gracias a Dios por los fieles tesalonicenses, ya que fueron escogidos para la salvación mediante la santificación de sus vidas en base a la educación que ellos como apóstoles le llevaron. Finalmente los exhorta a mantenerse firmes, a retener las enseñanzas recibidas y a vivir fortalecidos por la gracia, que es el regalo de haber sido escogido por Yeshua y por la esperanza de recibir sus galardones cuando regrese el Señor Yehoshua Hamashiach, nuestro Elohim. Ahora vamos a iniciar el capítulo 3 y vámonos al verso 1 que dice: por todo lo demás, orad, hermanos, acerca de nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como ciertamente lo fue con vosotros. Shaul ha enseñado que los hermanos de Tesalónica deben dar gracias siempre a Dios, porque el Señor los escogió a ellos como una congregación primicia, para mostrar en ellos lo que significa ser una verdadera congregación del Mesías. Esa elección se manifestó en la santificación de sus vidas producida por la fidelidad. Para esa santificación, Yeshua les envió a los apóstoles con la buena nueva, en la que se educaran para alcanzar la gloria del Señor en su regreso. Por eso les exhorta a perseverar firmes, reteniendo los fundamentos de los apóstoles. Después que Shaul ora diciendo: hermanos, recuerden que nuestro Padre y Dios, el Señor Yeshua, nos amó primero y nos ha dado por pura gracia la buena esperanza y la consolación eterna, que ese amor fortalezca sus corazones y los afirme en todo lo que hagan y digan, para que permanezcan firmes en la verdad frente a cualquier engaño. Así terminó el capítulo 2. A continuación inicia el capítulo 3, Shaul diciendo: por lo demás, orad por nosotros, hermanos, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como lo fue también entre vosotros. Con esta expresión, escuche bien, con esta expresión, por lo demás,
Shaul ahora está introduciéndose en un nuevo asunto de la carta. Un asunto distinto a las exhortaciones anteriores. Ahora pide oración en favor de él y de sus compañeros de misión. El propósito de esa oración es claro: que la palabra del Señor se extienda con rapidez y sea honrada, tal como sucedió en Tesalónica. Es decir, Shaul está orando para que hayan muchas congregaciones semejantes a Tesalónica, o sea, que sean tomadas por el Señor y llevado por un apóstol o por los apóstoles una buena nueva, y que el Señor se encargue de afirmarlos. Shaul está orando para que haya muchas Tesalónicas en el mundo. En resumen, Pablo en este verso 1 concluye su enseñanza exhortando a los hermanos a orar por los apóstoles, para que el Señor mismo bendiga la misión que les encomendó, que es hacer que su palabra avance y se reconozca y sea glorificada. En el verso 3:2 dice: y que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no de todos es la fidelidad. Ponga atención. Shaul concluye sus enseñanzas pidiendo a los hermanos de Tesalónica que oren por él y sus compañeros como apóstoles. Ellos saben que enfrentarán oposición a que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, tal como sucedió entre los mismos tesalonicenses. Luego añade: y que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no de todos es la fidelidad. Pablo confirma a quienes deben ir dirigidas las oraciones. Deben ir hacia los hombres perversos y malvados, quienes se van a oponer a la extensión de la palabra de Dios, es decir, a que hayan más congregaciones tipo Tesalónica. El término griego para hombres perversos, ponga atención, es atopos, compuesto por a, que viene también como anomía, por a, que significa no o sin, y topos, que significa lugar. Literalmente está diciendo, atopos significa un fuera de lugar, alguien que está fuera de lugar. Con esto Pablo se refiere a aquellos que, aunque están en las congregaciones, dentro de las congregaciones, realmente no pertenecen a ellos. Son hombres que no tienen lugar en la congregación, es decir, son hombres sin Torah. Cuando él dice hombres perversos, se está refiriendo a hombres que no tienen lugar en la congregación, es decir, a hombres que son sin Torah. En cuanto a lo que dice sobre hombres malvados, el término griego para malvados es poneros, que significa malo, corrupto, dañino. Aquí se alude a quienes no conocen ni desean conocer a Dios. Por eso Pablo añade: porque no de todos es la fidelidad, indicando que estas dos categorías, los hombres perversos, que son sin Torah, que no tienen lugar en la congregación, y los hombres malvados, que son los que no conocen a Dios, son dos categorías de personas que no pertenecen a Mashiach. No son de la familia de Dios. En esencia, Shaul está pidiendo a los tesalonicenses que oren para que estas categorías de hombres, malvados y perversos, que no son de Mashiach, no obstaculicen la misión de los apóstoles, no obstaculicen que la palabra del Señor corra con rapidez y sea glorificada en cada congregación, así como lo fue en la de ellos, en Tesalónica. En otras palabras, Shaul está diciendo en este verso 2: oren por nosotros para que no tengamos impedimentos y la palabra del Señor avance y sea glorificada. Oren también para que seamos librados tanto de aquellos que están en las congregaciones pero sin lugar, es decir, que no tienen lugar allí, no deberían estar, como de los que no conocen a Dios, los que están afuera de la congregación. Al no ser ellos de Mashiach, son los que van a intentar obstaculizar la rápida expansión de la palabra del Señor. Luego dice el verso 3: pero fiel es el Señor, quien os afianzará y guardará del maligno. Shaul, después de pedir a los hermanos de la asamblea de Tesalónica que oren por ellos, dirige la carta hacia una verdad central. Esta es la verdad. Pero fiel es el Señor, quien os afianzará y guardará del maligno. Para comprender este pasaje es fundamental recordar que la asamblea de Tesalónica no fue fundada por iniciativa de los apóstoles.
sino que fue fundada por la guía directa del Señor. En Hechos 16:9 se relata cómo el Señor persuadió a Shaul a viajar a Macedonia mediante una visión en la cual un hombre macedonio le rogaba a Pablo que pasara a ayudarles. Pablo y sus compañeros entendieron esta visión como un llamado a anunciar las buenas nuevas en esa región que incluía a la ciudad de Tesalónica. Fue Yeshua mismo quien, guiando a los apóstoles, los condujo hacia Tesalónica, donde ya había preparado los corazones de muchos. Estas personas, escogidas por él, estaban listas para obedecer y recibir el mensaje que Pablo y sus compañeros le llevarían. Cuando el apóstol declara, pero fiel es el Señor, la palabra fiel traduce del griego pistos, que significa digno de confianza. Este término, pistos, se conecta con el hebreo neemán, relacionado con emuná, o sea, fidelidad, educación. Ambas palabras provienen de la raíz hebrea amán, que significa ser firme, seguro, confiable. Con esto, Pablo está afirmando que el Señor es quien sostiene y afirma la educación de los que Él escoge. Pero por eso añade, ¿quién os afianzará y guardará del maligno? El verbo afianzar proviene del griego esterizo, que significa fijar firmemente o establecer. La expresión guardará traduce del griego filazo, que implica vigilar, guardar, observar, proteger. Y cuando dice del maligno, utiliza la misma palabra griega poneros, que en otros contextos se refiere a hombres malvados, malo, corrupto, dañino. Pero aquí Pablo revela que Yeshua los afirma y los protege no de personas malas, sino de la entidad que manipula a esos hombres malos, en este caso a Satanás. Lo que Shaul está afirmando al decir que el Señor es fiel fue que quien fundó la asamblea de Tesalónica y quien siendo él el fiel, completará la obra que inició. De modo que esta congregación se convierta en un modelo para las demás. Por eso Pablo introduce su afirmación con una seguridad plena. Fiel es el Señor que los escogió. Y si fue Él quien los escogió, también será Él quien los establezca firmemente y los proteja del maligno, que por medio de hombres sin Torá y de los que no conocen a Dios, intentará hacerlos apostatar y que vuelvan a la mitología y a la pornía de Macedonia. Shaul afirma que la fidelidad del Mesías es la que afianzará y protegerá a los hermanos de Tesalónica de las obras del maligno, pues él mismo fue quien los escogió y lo constituyó como una congregación primicia de todas sus congregaciones. Por eso añada, y confiamos en el Señor respecto a vosotros, que los que os encargamos lo hacéis y lo haréis. Con esta declaración, Shaul reafirma que la seguridad no descansa en el esfuerzo humano de los tesalonicenses, sino en la fidelidad de Yeshua. Es él, a través de su enseñanza, la Torá y la Besorá, quien establece y guarda a los creyentes. La frase que lo que hemos encargado lo hacéis y lo haréis alude a las instrucciones transmitidas por los apóstoles por mandato del Mesías mediante la visión del varón macedonio. Con ello Shaul resalta que los hermanos de Tesalónica seguían practicando los fundamentos recibidos, aún en medio de tribulación y en ausencia de los apóstoles. Y asegura además que perseverarán en el futuro en esos fundamentos porque Yeshua es la cabeza de esa congregación. En otras palabras, la confianza de Shaul no estaba en la fuerza de los tesalonicenses, sino en la fidelidad de Yeshua, quien fundó y sostiene esa congregación. Por eso puede afirmar con certeza que los fundamentos que les enseñaron están siendo practicados en aquel momento por ellos y está seguro que lo seguirán haciendo. Lo que está diciendo Shaul es, el Señor es fiel y confiamos en Él porque fue quien levantó esta congregación. Él mismo los mantiene firmes y perseverando en lo que les enseñamos, a pesar de las tribulaciones. Es Él quien los fortalece y los protege de Satanás para que ahora y en el futuro sigan practicando la verdad y no se dejen engañar. Y dice el verso 5, y el Señor dirija de vosotros los corazones
al amor de Dios y a la perseverancia de Mashiach. Shaul ha declarado que el Señor es fiel y que él y sus compañeros confían plenamente en que, habiendo iniciado la obra en los tesalonicenses, el mismo Yehoshua la terminará. Por lo tanto, tienen la certeza de que ahora y en el futuro los creyentes seguirán practicando lo que les fue enseñado, pues Yeshua mismo es quien los afirma y los protege del maligno. A continuación, Shaul añade: y el Señor dirija de vosotros los corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Mashiach. Pablo, después de expresar la fidelidad del Señor, explica cómo Él hace para que los elegidos exhiban esa misma fidelidad. La palabra griega para dirigir, es kateleutino, se relaciona con la dirección o la rectitud. El término para corazones es cardía. Se refiere en este contexto a las emociones y pensamientos y voluntad de una persona. Shaul está orando para que Yeshua, en su fidelidad, encamine las emociones y los pensamientos de los creyentes con rectitud. Revela que esa dirección debe ir hacia dos propósitos: el amor de Dios y la perseverancia de Mashiach. Al decir al amor de Elohim, al amor de Dios, esta frase se refiere a que los creyentes escuchen los mandamientos con el propósito de ponerlos en práctica. El amor se refiere al amor de la Torah, al amor de los mandamientos, tal como lo expresa Juan 4, en Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardaréis para hacer mis mandamientos. Cuando dice a la perseverancia de Mashiach, esto es un llamado a perseverar en el testimonio que exhibió Mashiach, quien a pesar de las pruebas entregó hasta su vida por su propia palabra. En resumen, Pablo les dice: fiel es el Señor quien los escogió, y por esa fidelidad los afianzará y los protegerá del maligno. Por ello, confiamos en que seguirán practicando lo que les hemos enseñado. Oramos para que el Señor, en su fidelidad, dirija con rectitud sus emociones y pensamientos, para que sigan escuchando y practicando sus mandamientos y perseveren tal como lo hizo Mashiach. Y dice el 6: os encargamos, hermanos, en el nombre del Señor Yehoshua, HaMashiach, que os apartéis de todo hermano que desordenadamente ande y no según la enseñanza que recibiste de parte de nosotros. Ponga atención, porque de aquí en adelante Pablo va a llevar un tema que está actual en todas las congregaciones de hoy. Hasta aquí, hasta este punto, Shaul ha pedido oración para dos cosas: que el Señor los proteja en la misión de expandir la palabra y que los guarde de los hombres de la no Torá y de aquellos que no conocen a Dios. A continuación les asegura que Yeshua es fiel. Dado que él mismo fundó la congregación de Tesalónica, él la va a afianzar, la va a proteger del maligno, sin importar si los apóstoles estén o no presentes. Él la hará dirigir los pensamientos de cada creyente que él llamó hacia sus mandamientos y hacia su perseverancia en él. Es decir, que lo que está llamando él a que perseveren en su nombre es en su sacrificio y su resurrección. A partir de este versículo 6, la carta cambia de enfoque y se centra en el comportamiento dentro de la comunidad. Shaul les encomienda: os encargamos, hermanos, en el nombre del Señor Yehoshua Mashiach, que os apartéis de todo hermano que desordenadamente ande y no según la enseñanza que recibiste de parte de nosotros. La frase en el nombre del Señor se refiere a la autoridad que representa el sacrificio y la resurrección de Yeshua, es decir, la salvación. La palabra usada para desordenadamente es atactos. Un desordenado es un atactos en griego. Y esta palabra está compuesta por el prefijo otra vez a, que significa sin o no, y la palabra tactos, que significa orden, disposición. Por lo tanto, cuando Pablo dice atactos, describe a una persona cuya conducta está fuera del orden establecido dentro de una congregación. El apóstol explica por qué estos hermanos están fuera de lugar, fuera de orden, y lo explica al decir: y no según la enseñanza que recibiste.
Es decir, un atactos es alguien que está fuera de la enseñanza de los apóstoles. El desorden precisamente es producto de no estar en los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. En otras palabras, no estar educado en la Torá y la Besorá es un desordenado dentro de la congregación. Pablo hace un llamado a apartarse de los desordenados para mantener el orden que se estableció en la congregación. Un orden fundamentado en la buena nueva que los apóstoles llevaron bajo la guía de Yeshua. Shaul advierte que un grupo de hermanos no se está educando en la emuná, rompiendo así el orden de una congregación de Machía. Debido a esta conducta, pueden terminar escuchando engañadores y sirviendo de mal testimonio para aquellos que no conocen a Dios. En resumen, Shaul les encarga a los hermanos en Tesalónica diciendo: hermanos, con todo lo que el Señor Yehoshua Mashiach ha hecho por nosotros, con su sacrificio y resurrección, les pedimos que se aparten de aquellos en la congregación que no siguen los fundamentos que recibieron de nuestra parte. Y dice el verso 7, porque vosotros mismos sabéis cómo es menester imitarnos. Shaul, al enterarse que algunos hermanos en Tesalónica no seguían sus enseñanzas de los apóstoles, con lo cual, al no estar en los fundamentos de ellos, estaban alterando el orden de la congregación. Entonces exhorta a los fieles a que se aparten de los desordenados. El propósito no es despreciar a los desordenados, ni contaminarse, sino proteger a la comunidad del desorden. A continuación les recuerda las acciones necesarias para mantenerse en el camino correcto y les dice: porque ustedes mismos saben cómo es menester imitarnos. Con estas palabras enfatiza que no deben apartarse de lo que ya les fue enseñado, sino que continúen imitándolos a los apóstoles para que sirvan de testimonio vivo a aquellos que, tomando la palabra a la ligera, la buena nueva, quedan fuera del orden de la congregación de Mashiach. La palabra griega traducida como imitarnos es mimeomai, de donde proviene nuestro término mimetismo. Esta imitación a la que se refiere Pablo no es algo superficial, sino una reproducción fiel de la conducta y carácter que deben tener los creyentes, igualando a los apóstoles, imitando a los apóstoles. Para Shaul, un verdadero creyente no es alguien que solo cree en la existencia de Dios y espera que Dios le cumpla todos sus deseos. Para Shaul, un creyente es quien imita a los apóstoles, demostrando en su vida que ha puesto en práctica lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Con ello, Pablo hace una crítica sutil pero directa, no solo a los desordenados, a los atactos de Tesalónica, sino también a todos los creyentes de cualquier época, incluyéndonos a nosotros. El desorden, el atactos, es la incongruencia entre decir que se cree en Dios, pero no se practica lo que él ordena. El desordenado, aquel que es atactos, se considera creyente, pero su vida y sus decisiones no se rigen por el ejemplo de los apóstoles ni por la enseñanza de la Torá y la Besorá. En conclusión, el desordenado, el atactos, no es más que la falta de fidelidad, de emuná, es decir, no tener la enseñanza de la palabra de Dios. Quienes viven de esta manera no pueden exhibir una vida que refleje el testimonio del Mesías. Este comportamiento no es solo un problema personal, sino una amenaza para la estabilidad de la congregación, porque socava los fundamentos apostólicos que mantienen unida una congregación y la convierte entonces, en vez de ser de Machía, va a ser un lugar propicio para la proliferación del engaño. Y en el verso 8 dice: ni de balde pan comimos de parte de alguien, sino con trabajo duro y con fatiga, noche y día, trabajando para no ser gravosos a alguien de vosotros. Shaul ha señalado que en la asamblea de Tesalónica había hermanos que pensaban que creer era suficiente para estar con Machía en su regreso. Al restar importancia a la emuná, a la educación, provocaban desorden por falta de educación espiritual, lo cual representaba un peligro para la estabilidad de la congregación.
En esas condiciones, Yeshua no podía afirmarlos ni guardarlos en él, porque escrito está, porque sin emuná es imposible agradar a Elohim. Hebreos 11:6. Y el desorden podía convertir a la comunidad en un terreno propicio para la proliferación del engaño. Frente a esta situación, Pablo advierte que para evitar el atactos, el desorden, y que se expanda, los que perseveran en los fundamentos, en la emuná, deben continuar imitando a los apóstoles, sirviendo así de testimonio para los desordenados. Y para complementar su exhortación, les recuerda, ni de balde comimos el pan de nadie, sino con trabajo duro y con fatiga de noche y de día. Trabajamos para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Con este pasaje, Shaul enseña que imitar a los apóstoles no consiste únicamente en estudiar y practicar la palabra de Dios, sino también en seguir su ejemplo de no generar desorden viviendo del sustento ajeno sin necesidad. Él recuerda a los tesalonicenses que cuando estuvo entre ellos nunca recibieron ayuda gratuitamente. Cuando comían, lo que comían lo pagaban. Por eso insiste en que lo imiten, evitando usar el ministerio como una excusa para aprovecharse de los demás, pues esto solo fomentaría el desorden. En cambio, debían aprender de su ejemplo de sacrificio, trabajar y predicar al mismo tiempo. Shaul quería dejar claro que no predicaba para enriquecerse, sino por amor a la buena nueva. Su esfuerzo y su fatiga personal eran prueba de su sinceridad y constituían un modelo de disciplina y orden para la vida de los creyentes. Así la frase, con trabajo duro y con fatiga, noche y día trabajando para no ser gravosos, que Pablo ya había usado en su primera carta, recordemos 1 Tesalonicenses 2:9, muestra su decisión de sacrificarse él y sus colaboradores y sostenerse con su propio esfuerzo, confiando en el fiel y verdadero, antes de que convertirse en una carga para los hermanos. Con ello enseñaba no solo con palabras, sino con el ejemplo, que todo creyente debe vivir con responsabilidad y en orden delante de Dios y de los hombres. Y dice el 9, no que no tenemos autoridad, sino para nosotros mismos por modelo daros para imitar. Shaul continúa explicando qué significa imitar a un apóstol. Los hermanos tenían que estar claros en esto. Y les dice, ya les he dicho que no predica para enriquecerse, ni para ser una carga financiera para otros. Y ahora les añade, no porque no tengamos autoridad, sino para daros en nosotros mismos un ejemplo que imitéis. Con estas palabras, Pablo reconoce que como apóstol de Yeshua, él y sus colaboradores tenían la autoridad y el derecho de ser sostenidos económicamente por una comunidad a la que se dedicaran exclusivamente a pastorear. Pero eso no es lo que estaban haciendo. Un ejemplo de ello fue su estancia en Corinto, donde permaneció 1 año y medio por orden del Señor, como pueden leer en Hechos 18:11, entregado exclusivamente al ministerio. Allí sí fue sostenido por la congregación. Así lo confirma también 1 Corintios 9:14, que dice, el Señor ordenó que los que anuncian la buena nueva vivan de la buena nueva. Lo que se debe entender es que vivan de la buena nueva, perdón, si están dedicados exclusivamente a enseñar. Sin embargo, en Tesalónica la situación fue distinta. Allí permaneció solo algunos días y en ese breve tiempo no quiso en ningún momento aprovecharse de los hermanos, lo cual hubiera sido un mal testimonio. Shaul explica que a pesar de tener autoridad legítima y el derecho que le confería su llamado como chalía, como enviado, como apóstol de Yeshua, él y sus compañeros decidieron no ejercer esa autoridad. Lo hicieron con un propósito claro, no solo predicar la buena nueva, sino también dar testimonio de lo que significa ser un verdadero creyente y apóstol. En lugar de exigir sustento, optaron por trabajar con sus propias manos, muchas veces en condiciones difíciles, por eso dice con trabajo y fatiga, para no ser gravosos a nadie en la congregación. De esta manera buscaban un doble objetivo, evitar el desorden, el atactos, y ofrecer un modelo de disciplina y orden para todos los creyentes. Y dice el verso 10, porque incluso cuando estábamos con vosotros, esto os encargamos, que si alguien no quiere trabajar,
tampoco coma. Shaul explica que él y sus compañeros decidieron no ejercer la autoridad que Yeshua les había dado como apóstoles, porque querían servir de modelo para los creyentes de Tesalónica. Su propósito era contrarrestar la conducta de los desordenados, de los atactos. Algunos, engañados por la expectativa de un regreso inminente del Mesías, habían dejado de trabajar. Pensaban que con solo creer y esperar bastaba, sin necesidad de educarse en la palabra ni de asumir responsabilidades. Este comportamiento contrastaba totalmente con el de los apóstoles. Por eso Pablo los confronta con firmeza. Porque incluso cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La ociosidad nacida de no estar educados en la emuná estaba produciendo desorden y amenazaba la estabilidad de la comunidad. Pablo aclara que esta enseñanza de que el que no trabaja no coma no aplica a quienes no pueden trabajar por causa de una enfermedad, de la edad, de la persecución o de la extrema pobreza, sino a quienes pudiendo hacerlo eligen no trabajar. Esta actitud refleja la falta de conocimiento en la palabra de Dios y una decisión voluntaria de vivir en desorden. La vida en comunidad requiere responsabilidad y orden. El creyente está llamado a imitar a los apóstoles, trabajar y al mismo tiempo servir al Señor. Negarse a trabajar cuando se tiene la posibilidad no solo contradice la buena nueva, sino que convierte a la persona en una carga innecesaria para los demás. En resumen, Pablo enseña: aun cuando estábamos con vosotros, os encargamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Con ello deja claro que la comunidad no tiene responsabilidad sobre quienes, confiando en un favor divino mal entendido y sin educarse en la palabra, eligen vivir en la ociosidad. En el verso 11 dice: porque oímos que algunos andan entre vosotros desordenadamente, nada trabajando, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ponga atención. Shaul ha dejado claro que quienes andan a tactos, es decir, desordenadamente, lo hacen porque no permanecen firmes en la emuná, es decir, en las enseñanzas que recibieron de los apóstoles. Esa falta de fundamento los hace vulnerables al engaño respecto al regreso de Yeshua. Su excusa es que creen, pero esa falsa confianza los conduce a la ociosidad, esperando ser sostenido por la asamblea. Frente a esto, Pablo responde con firmeza: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Luego explica por qué da esta instrucción. Dice: porque oímos que algunos andan entre vosotros desordenadamente, nada trabajando, sino entrometiéndose en lo ajeno. En otras palabras, le llegó la noticia de que ciertos hermanos vivían entre los fieles sin ocuparse en un trabajo útil, desperdiciando tiempo en asuntos que no les correspondían. La palabra andan en griego es peripateo, significa andar alrededor de un lugar a otro. Pablo aclara que estos desordenados se mueven dentro de la congregación, pero sin rumbo ni propósito. Desarrollan actividades en las que se afanan y estas actividades están fuera del orden de la palabra de Dios. Asimismo, la frase entrometerse en lo ajeno proviene del verbo griego periergasomai. Peri significa alrededor y ergasomai significa trabajar. Esto describe a personas que gastan energías en la congregación alrededor de cosas que no son importantes para Dios. Es decir, en cosas improductivas y fuera del diseño de Dios. De este modo, Pablo caracteriza a los desordenados como personas que en vez de dedicarse a sus propios asuntos o al estudio de la palabra, malgastan su tiempo en lo vano, se entrometen en los asuntos de otros y terminan siendo ociosos y chismosos. El contraste es evidente. Mientras los apóstoles trabajan con esfuerzo para no ser carga de nadie, estos hermanos se desgastan en lo improductivo, en actividades que no tienen sentido para la salvación.
Su desorden no solo era la pereza, sino una conducta que debilitaba y ponía en riesgo la vida de la comunidad. Y el verso 12 dice, y a los tales encargamos y exhortamos en el Señor Yahushua Mashiach que con sosiego trabajando el de sí mismo pan coman. Shaul ha descrito a los que por falta de educación, por falta de muná, se conducen desordenadamente dentro de la congregación. Por eso advierte a los fieles que no caigan en ese mismo desorden, que los pueden llevar a apartarse del orden de Mashiach, a estar saltando de actividades en actividades sin enfocarse en lo que verdaderamente es importante, la emuná. Ahora, enfocándose directamente a los atactos, es decir, a estos desordenados, Shaul les dirige la palabra precisamente a ellos y les dice, y a los tales, es decir, a los atactos, encargamos y exhortamos en el Señor Yahushua Mashiach que con sosiego trabajando coman su propio pan. Pablo da aquí una instrucción firme y final al decir, encargamos y exhortamos al Señor. Él no está diciendo que esas palabras salen de él, sino que son un mandato con autoridad de Yeshua que le delegó a él como apóstol. El añadir en el Señor resalta que no habla por opinión personal, sino por la autoridad de Yeshua mismo para hablarle a estos desordenados. Cuando dice con sosiego trabajando, el término griego para sosiego es esquigía. Significa tranquilidad, calma y quietud. Pablo les pide a estos señores desordenados, a estos hermanos desordenados, que dejen de andar en asuntos que no agregan nada para la salvación, entrometiéndose en lo ajeno y en lugar de trabajar con serenidad, deben concentrarse en sus propios trabajos y en sus propias responsabilidades y en el estudio de las Escrituras. Esto es algo que ya había dicho Shaul en la primera carta cuando les dijo, lleven una vida sin afanes y ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos, tal como lo hemos mandado. Eso está de la primera carta, el verso 4, el capítulo 4, verso 11. La frase, el de sí mismo, pan coman, es una forma hebrea de decir que se sustenten a sí mismos. Cada creyente que tenga la capacidad de trabajar es responsable de su propio sustento en la congregación. Lo que Shaul está diciendo es, a ustedes, los atactos, que se han convertido en ociosos y entrometidos, le ordeno en el nombre del Señor, dejen de causar el desorden. Lleven una vida sin afanes y sosténganse con su propio esfuerzo. El hecho de creer en Yeshua no es una excusa para la responsabilidad ni una garantía para la salvación, sino el fundamento para que vivan en orden, edificando sus vidas en la emuná, en su palabra. Y les dice en el verso 13, y vosotros, hermanos, no os desalentéis haciendo el bien. Después que Shaul se ha dirigido a los desordenados, para, en el nombre de Yeshua, ordenarles a estos atactos que abandonen la ociosidad y el entrometimiento, Shaul vuelve ahora a hablar a los hermanos fieles y les da una exhortación clave. Y vosotros, hermanos, no os desalentéis haciendo el bien. Pablo reconoce que el desorden, el atactos de algunos puede desanimar a los que sí buscan vivir en obediencia. La pereza, la irresponsabilidad, el chismorreo, los desordenados pueden generar frustración e incluso la tentación de pensar, ¿para qué forzarnos si otros no lo hacen? Y de todas formas dicen que se van a salvar. Por eso Pablo advierte contra el desánimo y anima a los fieles a mantenerse firmes en la fidelidad, con vidas que sirvan de testimonio. La expresión griega kalopoieo, es decir, hacer el bien, no se limita a actos de caridad, sino que implica vivir de una manera noble, recta y virtuosa. Está formada por la palabra kalos, que significa bueno, hermoso o noble, y poieo, que es practicar o hacer. En este contexto, Pablo enseña que hacer el bien es llevar una vida que refleje la belleza de la buena nueva y vivir según la Torá y la Besorá con responsabilidad, constancia y perseverancia, sin depender de cómo ven que otros en la congregación están llevando sus vidas creyendo que también van a tener salvación aunque no vayan por la fidelidad. En conclusión, Shaul exhorta a los fieles
a que aunque vean a otros actuar fuera de la palabra, ellos sigan firmes en el camino de Machía. Perseverar en el bien y no solo honra a Yeshua, sino que también convierta a los creyentes en un testimonio vivo y en un modelo que puede ayudar a corregir a los confundidos y a los desordenados que aún no se han educado en él. Y dice el 14, y si alguien no obedece a la palabra de nosotros mediante la epístola, a este señalad para no juntaros con él, para que sea expuesto a la vergüenza. Después de exhortar a los fieles a no desanimarse frente a los desordenados, Shaul añade una instrucción concreta de disciplina. Y si alguien no obedece a la palabra de nosotros mediante la epístola, mediante esta carta, a este señalad y no os juntéis con él para que sea avergonzado. El mandato de señalad implica identificar a la persona que persiste en desobedecer la palabra de Dios transmitida por los apóstoles. La frase no juntaros con él no significa un rechazo absoluto, sino interrumpir la comunión íntima con esas personas, mostrando que su conducta no está en armonía con el orden de Dios. Cuando Pablo dice, para que sea avergonzado, no busca humillar ni destruir, sino producir una vergüenza santa, una incomodidad moral que lleve al hermano a reflexionar, a pensar, a arrepentirse. El propósito de lo que está diciendo Pablo es una disciplina, no es excluir, sino restaurar. Es clave entender que quien señala y separa no son los creyentes fieles por iniciativa propia, sino la palabra de Dios que establece el orden que debe haber en una congregación donde Machía es la cabeza y el cuerpo son todos. Por eso la corrección no debe hacerse con espíritu de condena, sino con amor y responsabilidad para evitar que el desorden se propague y al mismo tiempo ofrecer a los desordenados una oportunidad clara de volver al camino de Machía. Y dice el verso 15, y no como a enemigo le consideréis, sino amonestadle como a hermano. Después de exhortar a los fieles a no cansarse de vivir dentro de la palabra de Dios, Shaul recuerda que la disciplina aplicada a los desordenados no debe ejercerse con desprecio ni condena. Por eso concluye, y no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. El desobediente no pierde su condición de hermano, sigue perteneciendo a la congregación, aunque tiene que ser corregido. La palabra amonestadle, del griego neuteteo, significa advertir, aconsejar y corregir con el propósito de edificar, no de destruir. Se trata de una corrección hecha con respeto, paciencia y amor, buscando que el hermano recapacite y vuelva al orden de Dios, porque escrito está, habrá más gozo en el cielo por un pecador, alguien que rompe la Torá, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este versículo enseña que la disciplina en la comunidad tiene un doble propósito: perseverar la fidelidad y el orden en la congregación y al mismo tiempo mantener abierta la puerta al arrepentimiento y la restauración. En resumen, Pablo enseña que los fieles deben apartarse del desorden para no ser contaminados. Pero si dejan de amar al hermano, pero sin dejar de amar al hermano, la verdadera disciplina no es un castigo frío, sino un acto de amor fraternal cuyo fin es conducir al descarriado, al desordenado, de regreso a la Torá y a la Besora. Y finaliza el verso 16-17 diciendo, y el mismo Señor de nosotros, y Elohim, el Padre de nosotros, el que nos amó y nos dio consolación y esperanza buena por gracia, conforte de vosotros los corazones y los consolide en toda obra. Pablo concluye su segunda carta a los tesalonicenses exhortando a la disciplina dentro de la congregación. El apóstol pide que los fieles perseveren en la palabra de Dios y no se desanimen por el mal ejemplo de quienes con su desorden pueden socavar la congregación del Mesías. Si los desordenados no acatan lo escrito en la epístola,
Pablo ordena identificarlos, señalar su conducta que está fuera de la Torá y evitar la comunión con ellos para no caer en los mismos errores. Sin embargo, aclara que no deben considerarse enemigos, sino hermanos a quien se debe aconsejar y advertir con la esperanza de que se arrepientan y regresen a la emuná, a la educación. Shaul cierra la carta con una bendición y el mismo Señor de paz os dé paz en todo el tiempo y en toda manera. Con esta oración, Pablo reconoce a Yeshua como el Señor de paz, quien logró la reconciliación a través de su sacrificio. Ora para que los fieles reciban shalom, paz, de forma continua, sin que dependa de las circunstancias externas. La expresión en todo tiempo se refiere a las diferentes etapas por las que atravesarán las comunidades del Mesías a lo largo de la historia. Por su parte, en toda manera, la frase en toda manera, que se traduce del griego tropos, apunta a los diversos procesos y caminos por los que se desarrollará la congregación de Yeshua, sin importar el tiempo o los giros que tome su historia. Yehoshua HaMashiach la afirmará y guardará esta congregación hasta su regreso. Para confirmar entonces la autenticidad de la carta que él está enviándole a los hermanos de Tesalónica por segunda vez, Pablo añade: este saludo es de mi mano, Shaul. Así es mi firma en todas mis cartas, tal como escribo. Con esto asegura a los tesalonicenses que no se trata de un escrito falso. Su firma es la señal de que el mensaje es genuino y busca proteger a la congregación de posibles cartas fraudulentas. Finalmente se despide con una bendición final diciendo: la gracia, es decir, la escogencia con la que ustedes fueron llamados del Señor Yehoshua HaMashiach sea, es decir, permanezca con todos vosotros hasta su regreso. Y con esto, mis hermanos, terminamos.